Caso real en Veracruz. La esclava que enterró viva a su hija para salvarla, 1857. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras, basadas en hechos reales, y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Caso real en Veracruz. La esclava que enterró viva a su hija para salvarla, 1857. Capítulo 1. El nacimiento y la amenaza. En la hacienda Los Laureles, ubicada en las tierras fértiles de Veracruz, una mujer de 26 años llamada Leonor Mendoza dio a luz a una niña en la madrugada del 15 de marzo de 1857. El parto fue difícil, realizado en un cuarto pequeño y oscuro en los barracones de los trabajadores, con solo la ayuda de una partera esclava mayor llamada Juana. Leonor había trabajado en la hacienda desde que tenía 14 años, atada por deudas heredadas de su madre, que había muerto poco después de que Leonor llegara. Durante 12 años había trabajado en los campos de caña de azúcar en la Casa Grande, en cualquier lugar donde la necesitaran. Y durante esos 12 años, las deudas solo habían crecido, atándola más firmemente a la tierra que nunca podría ser suya. El padre de la niña era don Ricardo Salazar, el dueño de la hacienda, un hombre de 45 años, conocido por su crueldad y su hábito de aprovecharse de las mujeres que trabajaban para él. Leonor no había tenido elección en el asunto. Cuando don Ricardo la quería, la tomaba. Protestar habría significado castigo severo, tal vez incluso la muerte. Durante los 9 meses de embarazo, Leonor había vivido con miedo constante. Sabía que don Ricardo no reconocería al bebé como suyo. Sabía que para él el niño sería solo otra propiedad, otro activo que podía ser vendido si traía beneficio. Pero cuando la niña finalmente nació, cuando Leonor la sostuvo por primera vez en sus brazos, sintió un amor tan intenso que casi la abrumaba. La bebé era perfecta. Ojos oscuros, piel suave, deditos que se agarraban al dedo de Leonor con fuerza sorprendente. «Es hermosa», susurró Juana, la partera, limpiando suavemente a la recién nacida. «Se parece a ti, Leonor». «Se parece a él también», respondió Leonor con tristeza, notando el tono de piel más claro de la bebé, la forma de la nariz. «Todos lo verán, todos sabrán quién es su padre». «Eso podría protegerla», sugirió Juana con esperanza. «Tal vez don Ricardo la reconozca, la trate mejor que a otros niños de esclavas». Pero Leonor sabía mejor. Don Ricardo no reconocía a ninguno de sus hijos ilegítimos. Tenía al menos 6 otros niños en la hacienda, todos hijos de esclavas diferentes, y los trataba con la misma indiferencia cruel con la que trataba a cualquier otro trabajador. Leonor nombró a su hija Esperanza. Era un nombre irónico, porque en su corazón Leonor tenía poca esperanza para el futuro de su hija, pero se aferró a ese nombre de todos modos, como un talismán contra el destino que sabía que probablemente vendría. Durante 3 días, Leonor y Esperanza permanecieron en el cuarto en los barracones. Leonor amamantaba a su bebé, la sostenía cerca, cantaba canciones de cuna suaves. Cada momento era precioso, porque no sabía cuántos momentos más tendría.
En el cuarto día después del nacimiento, don Ricardo envió un mensaje. Quería ver a la bebé. El corazón de Leonor se hundió. Sabía lo que esto significaba. No, susurró, sosteniendo a Esperanza más cerca. No, por favor, no aún. Necesito más tiempo. Pero no había forma de retrasar lo inevitable. Juana, con rostro triste, insistió. Tienes que ir, Leonor. Si te niegas, será peor. Ven, te acompañaré. Con piernas temblorosas, Leonor caminó a la casa grande, llevando a Esperanza envuelta en una manta desgastada. Cada paso sentía como caminar hacia una ejecución. Don Ricardo la recibió en su estudio, un cuarto grande lleno de libros y muebles elegantes que ningún trabajador jamás tocaría. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, fumando un cigarro, mirándola con la misma expresión que usaría para evaluar ganado. «Muéstramela», ordenó. Leonor desenvolvió cuidadosamente la manta, revelando el rostro dormido de Esperanza. La bebé era hermosa a la luz del día, sus rasgos delicados y perfectos. Don Ricardo se inclinó hacia adelante, examinando a la niña con ojo crítico. Leonor pudo ver el momento en que reconoció sus propios rasgos en el rostro de la bebé. Hubo un destello de algo en sus ojos, tal vez reconocimiento, tal vez incluso un toque de orgullo paternal, pero pasó rápidamente, reemplazado por la indiferencia fría que era su expresión habitual. «Es una niña», dijo don Ricardo, como si esto fuera una decepción. «Las niñas valen menos que los niños en el mercado, pero es joven, saludable. Probablemente pueda obtener un buen precio por ella». El horror recorrió a Leonor. «¿Precio, señor?» «Sí», respondió don Ricardo, apagando su cigarro. «Don Miguel Torres de la hacienda vecina está buscando niños para criar como sirvientes domésticos. Prefiere comprarlos jóvenes para que crezcan sabiendo su lugar. Ha ofrecido 100 pesos por niños saludables menores de un mes». «Pero, señor», rogó Leonor, su voz quebrándose, «es mi hija. Es solo un bebé. Por favor, déjeme quedarme con ella. Trabajaré el doble. Haré cualquier cosa. Solo, por favor, no la venda». «Ya trabajas el doble», respondió don Ricardo con indiferencia. «Y tu deuda aún no está pagada. Esta niña es un activo que puede ser monetizado. Sería tonto de mi parte no aprovechar esa oportunidad». «Por favor», sollozó Leonor, cayendo de rodillas, aún sosteniendo a Esperanza. «Por favor, señor. Es su hija también, su propia sangre. ¿Cómo puede venderla como si fuera ganado?» El rostro de don Ricardo se endureció. «Levántate», ordenó con frialdad, «y no vuelvas a mencionar que es mi hija. No tengo hijas fuera de mi matrimonio. Esta niña es simplemente el producto de una esclava, nada más. Pero... ¡Silencio!», gritó don Ricardo, levantándose de su silla. «Don Miguel vendrá pasado mañana. La niña estará lista para ser entregada. Ahora vete de mi vista antes de que decida castigarte por tu insolencia». Leonor fue escoltada fuera del estudio, sus sollozos llenando el corredor mientras abrazaba a Esperanza contra su pecho. Juana la esperaba afuera, su rostro lleno de simpatía. «Lo escuché todo», dijo Juana suavemente. «Lo siento mucho, Leonor. Pasado mañana», susurró Leonor, su voz rota. «Pasado mañana vendrá a llevarse a mi bebé, mi Esperanza, y nunca la volveré a ver». «Hay historias», comenzó Juana cautelosamente, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando, «sobre madres que han encontrado formas de esconder a sus hijos, de mantenerlos fuera de la vista hasta que sea seguro revelarlos». «¿Cómo?», preguntó Leonor desesperadamente. «¿Cómo puedo esconder a un bebé en una hacienda donde todos saben todo? No hay lugar para ocultarse». Juana vaciló. Luego dijo en voz muy baja: «Hay formas extremas, peligrosas, pero si estás lo suficientemente desesperada...». «Lo estoy», respondió Leonor inmediatamente. «Haría cualquier cosa para salvar a mi hija, cualquier cosa.
Y así comenzó el plan más desesperado y terrible que cualquiera de las dos mujeres jamás había considerado. Un plan que nacía del amor maternal más profundo, pero que terminaría en la tragedia más horrible. Capítulo 2. El plan imposible. Esa noche, después de que todos los demás trabajadores se habían ido a dormir, Juana llevó a Leonor a un lugar apartado detrás de los barracones. Allí, a la luz de una vela pequeña, le explicó el plan que había estado formándose en su mente. La luna estaba oculta detrás de nubes esa noche, dejando el área en casi completa oscuridad. Solo la vela de Juana proporcionaba luz, proyectando sombras largas y temblorosas contra las paredes de los barracones. Leonor sostenía a Esperanza contra su pecho, la bebé durmiendo pacíficamente, sin saber que su destino estaba siendo decidido en ese momento. Leonor podía sentir el corazón pequeño de su hija latiendo contra el suyo, una vida tan frágil y preciosa que la idea de ponerla en peligro era casi insoportable. «He escuchado historias», comenzó Juana, su voz apenas un susurro en la oscuridad, «de madres en otras haciendas que han fingido que sus bebés murieron. Organizan un entierro falso. El bebé es escondido, mantenido en secreto, hasta que la amenaza pasa». Leonor miró a Juana con confusión. «¿Pero dónde esconderías a un bebé? Los bebés lloran. Necesitan ser alimentados constantemente. Necesitan cuidado. ¿Cómo podrías mantener eso en secreto?» «Ahí está el problema», admitió Juana, su rostro mostrando la gravedad de lo que estaba a punto de sugerir. «La mayoría de estos planes fracasan rápidamente. El bebé llora en el momento equivocado, es descubierto, y tanto la madre como el niño son castigados severamente. He escuchado de madres que fueron azotadas hasta morir por intentar esconder a sus bebés. ¿Y los bebés? Bueno, los bebés generalmente son vendidos de todos modos, a menudo a compradores peores, como castigo a la madre». «Entonces, es inútil», dijo Leonor con desesperación. «No hay forma de salvar a Esperanza. Mañana don Miguel vendrá, y se la llevará, y nunca la volveré a ver. Y probablemente estará muerta en 1 año, trabajada hasta la muerte o castigada hasta la muerte en su hacienda». «Espera», dijo Juana, poniendo una mano en el brazo de Leonor. «Déjame terminar. Dije que la mayoría de estos planes fracasan. Pero hubo una historia que escuché hace años, de una mujer que lo logró, de una madre que escondió a su bebé de una forma que nadie esperaría, de una forma tan extrema que nadie pensaría buscarla allí». «¿Cómo?», preguntó Leonor, aferrándose a cualquier esperanza. Juana tomó una respiración profunda, como preparándose para decir algo que sabía que sonaría loco. «Lo enterró». El silencio que siguió fue pesado y tenso. Leonor miró a Juana con incredulidad, esperando que hubiera escuchado mal. «¿Qué?», finalmente logró decir. «No un entierro real», se apresuró a explicar Juana, viendo el horror en el rostro de Leonor. «No estoy hablando de matar al bebé. Era un entierro falso, pero más elaborado, más extremo que cualquier otra cosa. La mujer hizo una caja especial, una caja con tubos que permitían que entrara aire desde la superficie. La enterró poco profunda, en suelo blando, y creó un túnel pequeño, un pasaje secreto que conducía desde la caja hasta el exterior, escondido de la vista». Leonor escuchaba con horror creciente mientras Juana explicaba los detalles. La caja de madera construida con cuidado. Las cañas huecas atadas juntas para formar un tubo de aire. El túnel angosto que permitiría que la madre alcanzara dentro de la caja sin desenterrarla completamente. «El bebé estaría en la caja durante el día», continuó Juana. «Oscuro sí, solo sí, pero vivo»,
respirando a través de los tubos de aire, y cada noche después de que todos duerman, la madre podría excavarlo túnel, alcanzar dentro de la caja, sacar al bebé, alimentarlo, consolarlo, luego volver a ponerlo antes del amanecer, cubrir el túnel de nuevo. Nadie sabría, todos creerían que el bebé estaba muerto y enterrado. Eso es monstruoso, susurró Leonor. ¿Cómo podría una madre hacer eso a su propio hijo? Poner a un bebé en una caja, enterrarlo en la tierra, es cruel, es inhumano, es desesperado, corrigió Juana. Y cruel, sí, pero menos cruel que permitir que el bebé sea vendido a alguien como don Miguel Torres. He escuchado las historias sobre su hacienda, Leonor. Los niños que compran no duran. Los trabaja hasta que mueren, generalmente antes de cumplir 10 años. Si Esperanza es vendida a él, estará muerta en unos años, después de una vida de sufrimiento constante. Leonor cerró sus ojos, sintiendo lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Sabía que Juana tenía razón. Don Miguel Torres era conocido en toda la región por su crueldad. Compraba niños jóvenes específicamente porque podía moldearlos, romperlos, convertirlos en trabajadores perfectamente obedientes a través de castigo brutal. Y aquellos que no sobrevivían el proceso simplemente eran descartados. ¿Cuánto tiempo tendría que estar enterrada?, preguntó Leonor, su voz apenas un susurro. Leonor se quedó sin aliento. ¿Qué? No un entierro real, se apresuró a explicar Juana. Era un entierro falso, pero más elaborado. Hizo una caja especial con tubos que permitían que entrara aire. La enterró poco profunda, con un túnel pequeño que conducía de la caja al exterior. El bebé podía respirar. Y por la noche la madre excavaba, sacaba al bebé, lo alimentaba, lo cuidaba, luego lo volvía a poner antes del amanecer. Eso es imposible, susurró Leonor. ¿Cómo podría funcionar algo así? Lo sé, respondió Juana. Es extremadamente peligroso. Hay 1000 formas en que podría salir mal, pero la mujer de la historia, según dicen, lo logró durante semanas, hasta que finalmente la amenaza pasó y pudo descubrir que el bebé había sobrevivido milagrosamente. Leonor miró a Esperanza, dormida en sus brazos. La idea era aterradora, horrible incluso. ¿Cómo podía considerar enterrar a su propia hija, aunque fuera temporalmente? Pero entonces pensó en la alternativa. Don Miguel Torres era conocido por su brutalidad. Los niños comprados por él rara vez sobrevivían más allá de unos pocos años, trabajados hasta la muerte o muertos por castigos severos. Si Esperanza era vendida a él, su vida sería corta y llena de sufrimiento. ¿Cuánto tiempo tendría que estar enterrada?, preguntó Leonor. Solo hasta que don Miguel se vaya, respondió Juana. Pasado mañana vendrá por la niña. Si para entonces cree que está muerta, se irá. Tal vez busque otro niño en otra hacienda, y entonces podrías descubrir que Esperanza había estado en un sueño profundo, que no había muerto realmente. Don Ricardo no lo creería, dijo Leonor. Sabría que es un engaño. Tal vez, admitió Juana. ¿Pero qué podría hacer? Si Esperanza está viva, no puede venderla como si hubiera estado muerta. Y para entonces, don Miguel ya habría ido a otra parte. Don Ricardo perdería su oportunidad de venta. Podría estar enojado, pero el bebé aún estaría vivo. Leonor consideró esto. Era un plan lleno de peligros, lleno de puntos donde todo podría colapsar, pero era la única opción que veía, la única forma de intentar salvar a su hija. ¿Cómo lo haríamos?, preguntó finalmente. ¿Cómo construiríamos esta caja con tubos? ¿Dónde la enterraríamos? Juana había estado pensando en esto. Hay una área detrás de tu cuarto en los barracones. El suelo allí es blando, fácil de excavar. Podríamos hacer la caja de madera vieja usando tablas de los cobertizos que nadie usa. Para los tubos podríamos usar cañas huecas, atadas juntas. ¿Y el túnel? Tendría que ser pequeño, explicó Juana.
Solo lo suficientemente grande para pasar tu brazo. Lo cavarías tú misma, conectándolo a la caja. Por la noche, después de que todos duerman, podrías alcanzar a través del túnel, sacar a Esperanza, alimentarla, asegurarte de que esté bien. Luego la volverías a poner antes del amanecer. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó Leonor. ¿Cuántas noches tendría que hacer esto? Solo 2 noches, respondió Juana. Mañana por la noche y la noche siguiente. El entierro falso sería mañana por la tarde. Don Miguel vendría al día siguiente. Y la noche después de que se vaya, podrías descubrir que Esperanza está viva. Leonor cerró sus ojos, sintiendo el peso de la decisión. Podía sentir a Esperanza respirando contra su pecho, tan pequeña, tan vulnerable. La idea de ponerla en una caja y enterrarla, aunque fuera con aire, aunque fuera por solo 2 noches, era casi insoportable. Pero la alternativa era peor. Era certeza de pérdida, certeza de que su hija sería vendida, probablemente para sufrir y morir joven en manos de un hombre cruel. «Lo haré», dijo Leonor finalmente, su voz firme, a pesar del miedo que sentía. «Haré lo que sea necesario para salvar a mi hija, aunque me cueste todo, aunque sea lo más aterrador que jamás haya hecho, lo haré». Juana asintió solemnemente. «Entonces, comenzamos ahora. No tenemos mucho tiempo. Necesitamos construir la caja esta noche, excavar mañana cuando nadie esté mirando. Todo debe estar listo para mañana por la tarde». Las 2 mujeres trabajaron toda la noche. Juana encontró tablas de madera de un cobertizo viejo y abandonado. Usando clavos oxidados y un martillo que robaron del taller, construyeron una caja pequeña, apenas lo suficientemente grande para que cupiera un bebé. En un lado de la caja hicieron un agujero donde insertaron cañas huecas que Juana había recolectado del río. Las cañas fueron atadas juntas con cuerda, creando un tubo largo que se extendería desde la caja enterrada hasta la superficie, permitiendo que el aire fluyera. «Tiene que estar segura de que las cañas no se bloqueen», advirtió Juana mientras trabajaban. «Si el aire no puede entrar, el bebé...» No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Ambas sabían lo que pasaría si el aire se cortaba. Mientras construían la caja, Leonor amamantaba a Esperanza, memorizando cada detalle de su rostro. «Mi pequeña estrella», susurraba. «Perdóname por lo que voy a hacer. Perdóname por ponerte en peligro. Pero es la única forma que puedo pensar para salvarte». Para cuando el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, la caja estaba terminada. Era tosca, hecha con prisa, pero funcionaría. O al menos eso esperaban. Ahora solo necesitaban cavar. Capítulo 3. El entierro de la Esperanza. Al día siguiente, 18 de marzo de 1857, Leonor apenas pudo funcionar. Mientras trabajaba en los campos, su mente estaba constantemente en lo que vendría esa noche, en la caja que había escondido detrás de su cuarto, en su bebé, quien sería colocada en esa caja y enterrada. Varias veces durante el día tuvo que detenerse para vomitar del miedo y la ansiedad. Las otras trabajadoras notaron que algo estaba mal. «¿Estás bien, Leonor?», preguntó una mujer llamada Carmen. «Te ves pálida». «Estoy bien», mintió Leonor. «Solo aún me estoy recuperando del parto». Pero no estaba bien. Estaba aterrorizada. Cada fibra de su ser gritaba que esto era una locura, que estaba a punto de cometer un acto imperdonable contra su propia hija. Y sin embargo, continuaba, porque la alternativa era impensable. A media tarde, cuando el sol estaba alto y caliente, Leonor fingió enfermarse. «No puedo continuar», le dijo al capataz sosteniendo su estómago. «Por favor, necesito descansar». El capataz, un hombre duro, pero no completamente sin compasión para una madre reciente, asintió. «Ve, pero espero verte trabajando mañana». Leonor corrió de vuelta a su cuarto,
donde Esperanza había estado durmiendo en una cuna improvisada. Juana ya estaba allí, esperando. «¿Estás lista?», preguntó Juana suavemente. Leonor miró a su hija, despierta ahora, mirándola con ojos grandes e inocentes. Sintió lágrimas llenando sus ojos. «No», admitió. «No estoy lista. Nunca estaré lista para hacer esto, pero no tengo elección». «Aún tienes tiempo para cambiar de opinión», dijo Juana. «Si decides no hacer esto, nadie te juzgará. Es tu decisión». Leonor sacudió su cabeza. «No, lo haremos. Salvemos a mi hija». Juntas, las dos mujeres llevaron la caja al área detrás del cuarto de Leonor. Allí habían marcado el lugar donde cavarían. Era un área escondida, bloqueada de la vista por el edificio en un lado y arbustos en los otros lados. Juana había traído una pala pequeña, robada del cobertizo de herramientas. Comenzaron a cavar. El suelo era blando, como Juana había dicho, pero aún así el trabajo era agotador. Sudaban bajo el sol de la tarde mientras excavaban más y más profundo, creando un hueco apenas lo suficientemente grande para la caja. Mientras cavaban, Leonor amamantaba a Esperanza una última vez. «Come bien, mi amor», susurraba. «Necesitas estar llena, porque esta noche estarás sola por unas horas, pero volveré por ti, te lo prometo. Vendré a buscarte tan pronto como sea seguro». Esperanza mamaba felizmente, sin saber del destino que le esperaba. Finalmente, el agujero estaba lo suficientemente profundo, aproximadamente medio metro de profundidad, suficiente para ocultar la caja, pero no tan profundo que sería imposible excavar rápidamente cuando fuera necesario. Colocaron la caja en el agujero, asegurándose de que estuviera nivelada, que las cañas de aire estuvieran posicionadas correctamente y se extendieran hasta la superficie. Luego vino el momento más difícil. Leonor tuvo que poner a Esperanza en la caja. «No puedo», sollozó, sosteniendo a su bebé contra ella. «No puedo hacer esto. Es demasiado cruel. Es demasiado horrible». «Leonor», dijo Juana suavemente pero con firmeza, «si no haces esto ahora, don Miguel vendrá mañana y se la llevará, y nunca la verás de nuevo. Esta es tu única oportunidad». Con manos temblorosas, Leonor besó la frente de Esperanza. «Perdóname», susurró. «Perdóname, mi estrella preciosa. Esto es por amor. Todo esto es por amor». Y colocó a su bebé en la caja. Esperanza, sintiendo el cambio, comenzó a llorar. Era un llanto pequeño, débil, el llanto de un bebé de 3 días. Pero para Leonor sonaba como el sonido más devastador del mundo. «Tenemos que cerrar la tapa», urgió Juana, «antes de que alguien escuche». Leonor colocó la tapa sobre la caja, oscureciendo la vista de su hija. Los llantos se hicieron más fuertes, más frenéticos. Esperanza no entendía por qué de repente estaba en oscuridad, por qué no podía ver el rostro de su madre. «El túnel», dijo Juana. «Cava el túnel ahora. Rápido». Con lágrimas corriendo por su rostro, Leonor comenzó a cavar un túnel pequeño desde el lado de la caja hacia la superficie. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para su brazo. Mientras cavaba, podía escuchar a Esperanza llorando desde dentro de la caja. Finalmente, el túnel estaba completo. Leonor alcanzó a través de él, sus dedos tocando la madera de la caja. Podía sentir las vibraciones de los llantos de Esperanza. «Ahora cubrimos todo», dijo Juana. «Dejamos las cañas de aire visibles, pero cubrimos el resto». Comenzaron a echar tierra sobre la caja, llenando el agujero. Con cada palada de tierra, Leonor sentía como si estuviera enterrando su propio corazón. Los llantos de Esperanza se hacían más apagados mientras la tierra los cubría, hasta que solo eran un murmullo distante. Cuando terminaron, había un montículo pequeño de tierra fresca. Las cañas de aire sobresalían ligeramente,
pero las habían disfrazado con ramas y hojas para que no fueran obvias. Y el túnel, la conexión de Leonor con su hija, estaba marcado por una piedra pequeña que solo ella reconocería. Leonor se arrodilló junto al montículo, presionando su oído contra la tierra. Podía escuchar, apenas audible, el llanto de Esperanza. Su bebé estaba viva, respirando a través de las cañas. El plan estaba funcionando, pero ¿a qué costo? Ahora anunciamos la muerte, dijo Juana. Antes de que anochezca, necesitamos hacer que todos crean que el bebé murió. Leonor asintió, limpiándose las lágrimas. Juntas regresaron al cuarto de Leonor. Allí, Juana comenzó a gritar: ¡Ayuda! ¡El bebé! ¡El bebé no está respirando! Otras trabajadoras corrieron, encontrando a Leonor sosteniendo una manta enrollada, llorando histéricamente. Se fue, sollozaba Leonor. Mi esperanza se fue. Dejó de respirar. Ya no se mueve. Las mujeres ofrecieron condolencias, expresaron tristeza, pero nadie estaba particularmente sorprendido. Los bebés morían frecuentemente, especialmente bebés de esclavas que tenían poco acceso a cuidado médico o nutrición apropiada. La noticia llegó a don Ricardo esa noche. Su reacción fue de irritación más que de tristeza. «Maldita suerte», murmuró. «Don Miguel habría pagado bien por esa niña. Ahora he perdido esa oportunidad de venta». No expresó pena por la pérdida de lo que técnicamente era su propia hija. No ofreció condolencias a Leonor. Simplemente ordenó que el cuerpo fuera enterrado rápidamente. «No quiero enfermedad extendiéndose», dijo. «Entiérrenla mañana al amanecer». Pero, por supuesto, la niña ya estaba enterrada, y Leonor solo podía esperar que sobreviviera la noche en esa caja oscura bajo la tierra. Capítulo 4. La noche de la tormenta. Esa noche, Leonor apenas pudo esperar hasta que todos se durmieran. Se acostó en su catre, pretendiendo dormir, mientras escuchaba los sonidos de las otras mujeres en los barracones asentándose para la noche. Cada minuto sentía como una hora. Leonor contaba las respiraciones, escuchaba los ronquidos, esperaba señales de que todos finalmente estaban profundamente dormidos. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Pensaba constantemente en Esperanza, sola en esa caja oscura bajo la tierra. Estaba asustada, estaba llorando. Podía respirar apropiadamente a través de las cañas de aire. «Por favor, Dios», rezaba silenciosamente, «protégela, solo por esta noche, solo hasta que pueda sacarla de nuevo». Finalmente, cuando estaba segura de que todos dormían, se levantó silenciosamente y salió al área detrás de su cuarto. La noche estaba inusualmente oscura. La luna estaba oculta detrás de nubes gruesas, haciéndolo difícil de ver. Leonor había traído una vela pequeña, pero la brisa la apagaba constantemente, obligándola a trabajar mayormente en oscuridad. Pero encontró la piedra que marcaba el túnel. La había marcado cuidadosamente esa tarde, memorizando exactamente dónde estaba. Con manos temblorosas comenzó a cavar, removiendo la tierra suelta que cubría la entrada del túnel. El suelo estaba más duro de lo que recordaba. Tal vez se había compactado durante el día, o tal vez sus manos, temblorosas de miedo y anticipación, simplemente no estaban funcionando tan bien como deberían. «Vamos», murmuraba para sí misma mientras cavaba. «Vamos, vamos». Finalmente, el túnel estuvo lo suficientemente claro. Leonor se acostó en el suelo, alcanzando a través del túnel angosto sus dedos buscando la madera de la caja. Encontró la caja y comenzó a trabajar para abrir la tapa desde dentro del túnel. Era increíblemente difícil. El ángulo era incómodo y apenas podía alcanzar. Sus dedos resbalaban en la madera lisa, luchando por encontrar agarre. «Por favor», rogaba mientras trabajaba.
Por favor, ábrete. Necesito llegar a mi bebé. Después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, logró abrir la tapa lo suficiente como para alcanzar dentro de la caja. Sus dedos tocaron tela, luego piel suave. Esperanza. El bebé estaba tibio al tacto, un buen signo. Estaba viva, estaba respirando. Gracias, Dios, sollozó Leonor. Gracias. Esperanza estaba llorando cuando Leonor la tocó, pero débilmente. Había estado llorando durante horas, probablemente hasta que su voz estaba ronca y su energía agotada. Cuando los dedos familiares de su madre la tocaron, el bebé se calmó momentáneamente, como si reconociera el toque. Con gran cuidado, Leonor sacó a Esperanza a través del túnel. Era un ajuste apretado, pero el bebé era pequeño y Leonor trabajó lenta y cuidadosamente. Finalmente, sostuvo a su hija de nuevo en sus brazos, fuera de la caja, fuera de la tierra. «Oh, mi amor», sollozó Leonor sosteniendo a Esperanza cerca. «Lo siento mucho. Lo siento tanto». «¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien». Esperanza lloraba, hambrienta y asustada. Leonor rápidamente comenzó a amamantarla, el bebé alimentándose desesperadamente después de horas sin comida. Mientras amamantaba, Leonor revisaba a Esperanza cuidadosamente. Estaba sucia, cubierta de polvo de la caja. Su piel estaba fría por estar bajo tierra, pero parecía estar respirando bien, no parecía herida. «Funcionó», susurró Leonor con alivio. «El plan funcionó. Sobreviviste la primera noche. Solo una noche más, mi amor. Solo una noche más y podremos terminar con esta pesadilla». Pasó una hora con Esperanza, alimentándola, limpiándola, consolándola. Cantaba canciones de cuna suaves, mecía al bebé contra ella, absorbiendo cada momento precioso. Pero sabía que no podía quedarse fuera toda la noche. Si alguien despertaba y la encontraba con el bebé que supuestamente estaba muerto, todo se vendría abajo. «Tengo que volverte a poner», le dijo a Esperanza, lágrimas llenando sus ojos. «Solo por esta última noche. Mañana don Miguel vendrá, verá que estás muerta y se irá. Y entonces podré sacarte permanentemente. Podré decir que hubo un milagro, que no habías muerto realmente. Solo una noche más, mi estrella. Solo una noche más». Con corazón roto, Leonor colocó a Esperanza de vuelta en la caja a través del túnel. El bebé comenzó a llorar de nuevo, sintiendo la separación. Pero Leonor tuvo que cerrar la tapa, tuvo que cubrir el túnel con tierra de nuevo. «Te amo», susurró a la tierra que cubría a su hija. «Te amo más de lo que puedo expresar, y volveré por ti. Lo prometo». Regresó a su cuarto, su corazón pesado pero con un pequeño destello de esperanza. El plan estaba funcionando. Esperanza había sobrevivido la primera noche. Solo necesitaban superar una noche más. Pero mientras Leonor intentaba dormir, no notó las nubes oscuras que se acumulaban en el cielo. No sintió el cambio en el aire que indicaba que se acercaba una tormenta. Y cuando finalmente se durmió, exhausta emocional y físicamente, no escuchó los primeros truenos retumbando en la distancia. La tormenta llegó alrededor de medianoche. Comenzó con lluvia ligera, luego se intensificó rápidamente. Los truenos sacudían los barracones, los relámpagos iluminaban el cielo y la lluvia caía en torrentes, más fuerte de lo que había llovido en meses. Leonor despertó con el sonido del trueno. Por un momento estaba desorientada, sin saber qué la había despertado. Luego escuchó la lluvia golpeando el techo y el pánico la recorrió. «¡La caja!», jadeó, saltando de su catre. «Las cañas de aire. ¿Qué si el agua las bloquea? ¿Qué si Esperanza no puede respirar?». Corrió afuera sin importarle que la lluvia la empapara inmediatamente.
En la oscuridad, iluminada solo por destellos ocasionales de relámpagos, se apresuró al área detrás de su cuarto. Lo que vio la horrorizó. El área estaba inundándose. El agua de lluvia fluía en arroyos, llenando cada depresión en el suelo. Y el montículo donde Esperanza estaba enterrada estaba comenzando a colapsar, el suelo ablandándose y deslizándose con el agua. ¡No!, gritó Leonor, cayendo de rodillas y comenzando a cavar frenéticamente con sus manos. ¡No! 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 Pero el suelo estaba resbaladizo y por cada puñado que removía, más se deslizaba para ocupar su lugar. Las cañas de aire, que habían estado ligeramente por encima del suelo, ahora estaban completamente cubiertas de lodo. Leonor cavaba desesperadamente, sus manos sangrando mientras arañaba la tierra. Intentó alcanzar el túnel, pero la entrada se había colapsado, llenándose de barro. ¡Esperanza!, gritaba, su voz perdiéndose en el sonido de la tormenta. ¡Aguanta! ¡Mamá viene! Y entonces, con un sonido terrible, escuchó crujir. El barracón detrás de ella, ya viejo y en mal estado, estaba cediendo bajo la presión de la lluvia y el viento. Una de las vigas de soporte se rompió con un crack fuerte como un disparo. La pared comenzó a inclinarse, y antes de que Leonor pudiera reaccionar, la estructura entera comenzó a derrumbarse. ¡Corre!, gritó alguien desde adentro del barracón. ¡Todos salgan! ¡El edificio se está cayendo! Los trabajadores corrían, evacuando el edificio mientras se derrumbaba. Pero Leonor no podía moverse. Estaba congelada en su lugar, arrodillada sobre la tierra que cubría a su hija. ¡Leonor!, gritó Juana, agarrándola por el brazo. ¡Tienes que moverte! ¡El edificio va a caer sobre ti! ¡No!, gritó Leonor, resistiéndose. Esperanza está aquí abajo. Tengo que sacarla. No hay tiempo, urgió Juana. Leonor, por favor. Pero Leonor se negaba a moverse. Continuaba cavando, incluso mientras la estructura se derrumbaba a su alrededor. Y entonces, con un estruendo final, una sección grande del barracón se derrumbó. Vigas pesadas, tejas del techo, escombros de todo tipo cayeron, aplastándose directamente sobre el área donde Leonor había enterrado a Esperanza. Leonor gritó, un sonido de angustia tan puro y devastador que aquellos que lo escucharon nunca lo olvidarían. Juana la arrastró lejos justo antes de que otra sección del edificio cayera donde ella había estado arrodillada. Cuando la tormenta finalmente pasó y el amanecer llegó, la escena de destrucción era completa. El barracón estaba mayormente colapsado y el área donde Esperanza había sido enterrada estaba completamente cubierta por escombros, vigas pesadas, piedras, barro. No había forma de alcanzar la caja, no sin días de excavación, y para entonces habría pasado demasiado tiempo. Leonor se arrodilló en el barro, mirando los escombros que cubrían a su hija, y en su mente sabía la terrible verdad. Esperanza estaba muerta. Si no se había asfixiado cuando las cañas de aire se bloquearon con barro, ciertamente había muerto cuando la estructura cayó sobre ella. Su plan para salvar a su hija había resultado en exactamente lo que había tratado de evitar. Había matado a Esperanza ella misma con sus propias manos, enterrándola viva. Capítulo 5. El descenso a la locura. En los días que siguieron al derrumbe, los trabajadores de la hacienda Los Laureles trabajaron para limpiar los escombros y comenzar a reconstruir el barracón. Era un trabajo lento y agotador. Las vigas eran pesadas, las piedras difíciles de mover. Y todo el tiempo Leonor observaba, esperando, temiendo lo que sabía que encontrarían eventualmente. Ella no ayudaba con la limpieza. No podía. Cada vez que intentaba acercarse a los escombros, sus piernas se debilitaban y tenía que sentarse. El miedo de lo que encontrarían era paralizante. Las otras trabajadoras la miraban con simpatía mezclada con confusión. Todas sabían que el bebé de Leonor
Había muerto antes del derrumbe, había sido enterrado antes de la tormenta. ¿Por qué entonces Leonor parecía tan angustiada por la limpieza de los escombros? Solo Juana sabía la verdad. Y Juana estaba consumida por la culpa, apenas capaz de mirar a Leonor sin sentir el peso de su responsabilidad en esta tragedia. Debería haberla detenido, murmuraba Juana para sí misma mientras trabajaba removiendo escombros. Debería haber insistido en que encontráramos otra forma, pero pensé que sería como la historia que había escuchado. Pensé que funcionaría. Encontraron la caja en el 7º día después del derrumbe. Un trabajador llamado Miguel estaba moviendo una viga grande cuando notó algo de madera debajo. «Hay algo aquí», llamó. El corazón de Leonor se detuvo cuando escuchó esas palabras. Se levantó de donde había estado sentada, observando, y se acercó lentamente. Los trabajadores excavaron cuidadosamente, revelando la caja. Estaba completamente aplastada, destruida bajo el peso de la viga que había caído sobre ella. Las cañas de aire estaban rotas, dobladas en ángulos antinaturales, y el túnel que Leonor había cavado estaba completamente colapsado, lleno de barro endurecido. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel, confundido. «¿Por qué hay una caja enterrada aquí?». Antes de que alguien pudiera responder, Leonor se adelantó. «Ábranla», dijo, su voz plana, sin emoción. «Abran la caja». «Leonor, no creo que debas...», comenzó Juana, tratando de alcanzarla. «¡Ábranla!», gritó Leonor, su control finalmente rompiéndose. «Necesito ver, necesito saber». Miguel intercambió miradas con los otros trabajadores. Luego usó una barra de metal para forzar la tapa de la caja aplastada. La madera crujió y se partió, revelando el interior. Allí, envuelto en la misma manta que Leonor había usado, estaba el cuerpo pequeño de Esperanza. La bebé había muerto hacía una semana. En el calor de Veracruz, el proceso de descomposición había comenzado. Pero el rostro aún era reconocible. Los ojos de Esperanza estaban cerrados. Su boca estaba ligeramente abierta, como si hubiera estado llorando cuando murió. Sus pequeños puños estaban apretados, las uñas diminutas dejando marcas en sus palmas donde había cerrado las manos con fuerza, probablemente en sus últimos momentos de vida. Leonor miró a su hija muerta. Por un largo momento no dijo nada, no se movió. Solo se quedó allí, mirando, procesando lo que veía. Y entonces, algo dentro de ella se rompió. No fue dramático. No gritó. No lloró. Era más sutil que eso, más profundo. Fue como si una luz se apagara detrás de sus ojos. Como si la parte de ella que había sido Leonor, la parte que había amado y esperado y luchado, simplemente dejara de existir. Lo que quedó era algo diferente, algo vacío, algo roto más allá de cualquier posibilidad de reparación. «Mi bebé», dijo finalmente, su voz extrañamente tranquila. «Mi pobre bebé, estuviste ahí abajo toda la semana, sola, asustada, esperando que mamá viniera, pero no pude alcanzarte. La tormenta, el edificio, no pude alcanzarte». «Leonor», dijo Juana suavemente, acercándose a ella. «Lo siento mucho, lo siento tanto. Esto es todo mi culpa. Nunca debí sugerirte ese plan. Nunca debí...». Leonor se volvió hacia Juana, pero era como si no la viera realmente. «No fue tu culpa», dijo con esa misma voz plana y vacía. «Fue mía. Yo puse a mi hija en esa caja. Yo la enterré. Pensé que la estaba salvando, pero la maté. La maté yo misma». «No», protestó Juana. «Fue la tormenta. Fue el derrumbe. No pudiste haberlo predicho. Puse a mi bebé en una caja y la enterré en la tierra», repitió Leonor, como si Juana no hubiera hablado. «¿Qué clase de madre hace eso? ¿Qué clase de monstruo soy?» «Enterraron a Esperanza apropiadamente esta vez»,
en el pequeño cementerio donde los trabajadores de la hacienda eran enterrados. Era una tumba sin marcar, solo un montículo de tierra con una cruz simple de madera. Leonor asistió al entierro. Observó mientras bajaban la caja pequeña al suelo. Observó mientras echaban tierra sobre ella. Y todo el tiempo su rostro permanecía vacío, sus ojos sin vida. Después del entierro, Leonor regresó al área donde Esperanza había estado enterrada la primera vez. El área había sido despejada ahora, los escombros removidos. Era solo un pedazo de tierra desnuda, y allí Leonor se arrodilló y comenzó a cavar. Con sus manos desnudas, comenzó a cavar en la tierra. Cavaba frenéticamente, desesperadamente, como si estuviera buscando algo. «Leonor, ¿qué estás haciendo?», preguntó Carmen, una de las otras trabajadoras, acercándose a ella. Leonor no respondió, solo continuó cavando. «Leonor, el bebé no está allí. Fue enterrado en el cementerio. ¿Recuerdas?». Pero Leonor no parecía escuchar. Continuaba cavando, sus uñas rompiéndose, sus dedos sangrando, mientras arañaba la tierra. Las trabajadoras intentaron detenerla, intentaron llevarla de vuelta a su cuarto. Pero Leonor luchaba contra ellas con fuerza sorprendente, gritando incoherentemente. «Está ahí abajo», gritaba. «Mi bebé está ahí abajo. Tengo que sacarla, tengo que liberarla». Finalmente tuvieron que dejarla. Y Leonor continuó cavando hasta que el agotamiento la venció y colapsó en el agujero que había excavado. Cuando despertó, comenzó a cavar de nuevo. Este patrón continuó durante días. Leonor cavaba durante horas, excavando más y más profundo. Cuando su fuerza se agotaba, colapsaba y dormía. Cuando despertaba, cavaba de nuevo. No comía a menos que la comida fuera puesta directamente en sus manos. No hablaba excepto para murmurar sobre encontrar a su bebé. No reconocía a nadie, ni siquiera a Juana. «Ha perdido la cabeza», susurraban las trabajadoras. «El dolor ha sido demasiado para ella. Ya no sabe dónde está o qué está haciendo». Don Ricardo fue informado sobre el comportamiento de Leonor. Su reacción fue de irritación. «No puedo tener una trabajadora loca en mi propiedad», dijo. «Crea un mal ejemplo, asusta a los otros trabajadores». Ordenó que Leonor fuera encadenada para evitar que cavara más. Pero incluso encadenada, intentaba cavar, estirando contra las cadenas, arañando el suelo con dedos ensangrentados. «Es inútil», declaró don Ricardo finalmente. «Está completamente loca. Ya no es apta para trabajar». Normalmente habría vendido o transferido a un trabajador en la condición de Leonor, pero nadie quería comprar a una mujer loca que no podía trabajar, así que la dejó en la hacienda mayormente ignorada, permitida existir al margen. Las cadenas fueron eventualmente removidas cuando quedó claro que Leonor no representaba un peligro para nadie excepto ella misma, y ella regresó inmediatamente a cavar. Día tras día, año tras año, Leonor cavaba. El agujero creció más y más profundo. Eventualmente se convirtió en un pozo, varios metros de profundidad, con paredes de tierra que se derrumbaban regularmente. Las trabajadoras intentaban llenarle comida, intentaban cuidar de ella, pero Leonor apenas reconocía su presencia. Estaba completamente consumida por su búsqueda de cavar, de alcanzar a su hija enterrada. «Está ahí abajo», murmuraba mientras cavaba. «Puedo escucharla llorando. Mi bebé está llorando. Tengo que sacarla. Tengo que sacarla». Pero por supuesto no había nada allí. Esperanza había sido enterrada en el cementerio. Este agujero no contenía nada excepto tierra y las ilusiones rotas de una mente destruida por el dolor. Capítulo 6. Los años de tierra. Leonor cavó durante 18 años, desde 1857 hasta 1875,
Pasó casi cada hora despierta, cavando en ese mismo pedazo de tierra detrás de donde había estado su cuarto. En el primer año, algunos trabajadores intentaron detenerla. Intentaron razonar con ella, explicarle que su bebé no estaba allí, que había sido enterrada en el cementerio, no en este lugar. «Leonor, por favor», le rogaba Carmen, una trabajadora que había sido amiga de Leonor antes de su colapso. «Esperanza no está ahí. Fue enterrada apropiadamente en el cementerio. ¿Recuerdas? Estuviste allí, viste cuando la bajaron a la tumba». Pero Leonor no escuchaba, o no podía escuchar. En su mente había retrocedido a los momentos antes del derrumbe, cuando Esperanza aún estaba viva en la caja, esperando ser rescatada. Y se había atascado allí, en ese momento, incapaz de avanzar, incapaz de aceptar lo que había sucedido después. «Está ahí abajo», insistía mientras cavaba, sus manos sangrantes arañando la tierra. «Puedo escucharla, puedo escuchar a mi bebé llamándome. Está esperando que la saque. He estado cavando demasiado despacio. Necesito cavar más rápido, más profundo». En el segundo año, los trabajadores dejaron de intentar detenerla. Era inútil. Leonor existía solo para cavar. No reconocía a nadie. No respondía a preguntas, no mostraba interés en nada excepto excavar más y más profundo en la tierra. El agujero se volvió tan profundo que era peligroso. A los 3 metros de profundidad, luego 4, luego 5. Las paredes de tierra se derrumbaban regularmente y Leonor tenía que volver a cavar las áreas colapsadas. Las trabajadoras se preocupaban de que Leonor pudiera quedar atrapada en un colapso. «¿Qué pasa si las paredes se derrumban mientras está en el fondo?», preguntaban. «Será enterrada viva, tal como enterró a su hija». Pero Leonor continuaba, bajando cada día a las profundidades que había excavado, cavando más profundo aún. Las estaciones pasaban, veranos calientes donde el sol golpeaba sin misericordia mientras Leonor cavaba. Inviernos donde sus manos se agrietaban y sangraban en el aire frío. Temporadas de lluvia donde el agujero se llenaba de agua y Leonor tenía que achicarla antes de poder continuar cavando. Sus manos, una vez suaves y capaces, se volvieron herramientas deformadas. Los dedos estaban permanentemente curvados como garras, los huesos visibles bajo la piel delgada y dañada. Las uñas habían sido arrancadas tantas veces por cavar que ya no crecían apropiadamente, dejando las puntas de los dedos expuestas y constantemente sangrantes. Su cuerpo, debilitado por años de nutrición inadecuada y trabajo físico constante sin descanso apropiado, se volvió frágil. Sus costillas eran visibles a través de su piel. Su cabello, una vez negro y brillante, se volvió completamente blanco, enmarañado y lleno de suciedad. Su rostro se arrugó profundamente, cada línea un mapa de su dolor interminable. Pero lo más devastador era su mente. Leonor vivía completamente en el pasado, en el momento en que Esperanza fue enterrada. No reconocía que habían pasado años. No reconocía que su hija había estado muerta durante mucho tiempo. «Solo un poco más profundo», murmuraba mientras cavaba. «Entonces la alcanzaré. Entonces podré sacarla. Mi pobre bebé, atrapada allí abajo durante tanto tiempo. Debe estar tan asustada, pero mamá viene. Mamá te sacará pronto». Las trabajadoras que habían conocido a Leonor cuando estaba cuerda, eventualmente envejecieron y murieron o fueron transferidas. Nuevas trabajadoras llegaron que nunca habían conocido a Leonor antes de su locura. Para ellas era solo la mujer loca que cava, una presencia extraña y triste en la hacienda. Don Ricardo murió en 1868 y su hijo heredó la propiedad. El nuevo dueño consideró brevemente qué hacer con Leonor, pero finalmente decidió simplemente dejarla.
No estaba causando problemas reales y se había vuelto casi una curiosidad en la hacienda. Los visitantes a veces preguntaban sobre la mujer en el agujero profundo. ¿Qué está haciendo?, preguntaban. Está loca, respondían los trabajadores. Perdió a su bebé hace años y cree que aún está enterrada allí. Ha estado cavando desde entonces, tratando de encontrarla. Algunos visitantes se sentían conmovidos, otros perturbados. Pero todos se alejaban, agradecidos de no ser ella, no estar atrapados en una locura tan completa. Juana, quien había ayudado a Leonor con el plan terrible que había resultado en tragedia, vivió con culpa durante años. Debería haberla detenido, le decía a cualquiera que escuchara. Debería haber insistido en que encontráramos otra forma. Pero pensé que funcionaría. Pensé que podríamos salvar al bebé. Juana murió en 1870, llevándose su culpa a la tumba. Pero antes de morir, visitó a Leonor una última vez. «Leonor», le dijo, arrodillándose al borde del agujero profundo, «sé que no puedes escucharme realmente, pero necesito decirlo de todos modos. Lo siento mucho. Todo fue mi culpa. Te di esa idea terrible. Y ahora mira lo que ha pasado. Has perdido tu vida, tu cordura, todo, por un plan que nunca debió ser intentado». Leonor no respondió. Solo continuó cavando, murmurando sobre su bebé. «Espero», continuó Juana, lágrimas corriendo por su rostro envejecido, «que algún día, cuando finalmente mueras, encuentres paz, que te reúnas con esperanza en el más allá, y que me perdones por mi parte en esta tragedia». 5 años después, Leonor finalmente dejó de cavar. Era marzo de 1875, 18 años exactos después de que Esperanza había nacido. Leonor, ahora de 44 años, pero pareciendo 30 años mayor, estaba en el fondo de su agujero profundo cuando simplemente se detuvo. Se arrodilló en la tierra, sus manos llenas de barro, y miró hacia arriba, hacia el cielo, que podía ver apenas a través de la abertura del agujero. «Esperanza», susurró, «mi estrella, ¿dónde estás? He estado cavando durante tanto tiempo. ¿Por qué no puedo encontrarte?». Y entonces, como si finalmente se diera cuenta de la verdad que había negado durante años, comenzó a llorar. Eran lágrimas silenciosas, corriendo por su rostro cubierto de barro. Lágrimas por todo lo que había perdido. Su hija, su cordura, 18 años de su vida gastados en una búsqueda inútil. «Te maté», susurró. «Traté de salvarte, pero te maté. Y luego no pude aceptarlo. No pude vivir con lo que había hecho. Así que me volví loca. Me escondí en la locura donde no tenía que enfrentar la verdad. Fue un momento de claridad, breve pero devastador. Y en ese momento, Leonor se rindió finalmente. Se acostó en el fondo del agujero que había cavado durante 18 años. Cerró sus ojos y dejó de luchar. La encontraron 2 días después, muerta en el fondo de su agujero. Había muerto pacíficamente, algunos decían. Otros decían que había muerto de un corazón roto, que finalmente había reconocido lo que ya no podía negar. Fue enterrada junto a Esperanza en el cementerio de trabajadores. Una cruz simple marcaba su tumba, sin palabras, solo el año de su muerte, 1875, y el agujero que había cavado durante 18 años fue finalmente llenado, la tierra de vuelta, el sitio nivelado. Era como si nunca hubiera existido, como si toda la tragedia nunca hubiera ocurrido, pero aquellos que lo habían presenciado nunca olvidaron. La historia de Leonor y Esperanza se convirtió en una leyenda en la región, contada en susurros, una advertencia sobre el amor que se vuelve tan desesperado que destruye todo lo que toca. Epílogo: el legado del amor desesperado. La historia de Leonor Mendoza y su hija Esperanza permaneció en la memoria oral de la región de Veracruz
durante décadas. Los descendientes de aquellos que habían trabajado en la hacienda Los Laureles transmitían la historia, cada generación añadiendo sus propios detalles, sus propias interpretaciones. En 1920, un historiador local llamado Profesor Martínez comenzó a investigar historias de las haciendas del siglo XIX. Cuando escuchó sobre Leonor, quedó fascinado y horrorizado a partes iguales. «Es una de las historias más trágicas que he encontrado», escribió en su diario de investigación. Una madre tan desesperada por salvar a su hija que intentó esconderla de la forma más extrema imaginable, y cuando el plan falló, su mente no pudo soportar la culpa. Pasó el resto de su vida buscando lo que ya había perdido. El profesor Martínez logró encontrar algunos registros de la hacienda que confirmaban la existencia de Leonor. Un registro de nacimiento para una niña llamada Esperanza, nacida el 15 de marzo de 1857. Un registro de muerte para la misma niña, fechado el 25 de marzo de 1857, listando la causa de muerte como accidente durante tormenta. Y un registro final de la muerte de Leonor Mendoza en 1875, con una nota al margen: trabajadora que perdió la razón tras la muerte de su hija, pasó años cavando sin propósito. Sin propósito, repitió el profesor Martínez amargamente al leer esto. Como si buscar a su hija perdida no tuviera propósito, como si su dolor no importara. En 1955, un psicólogo que estudiaba casos históricos de trauma escribió un artículo sobre Leonor. El caso de Leonor Mendoza, argumentaba, es un ejemplo clásico de psicosis disociativa desencadenada por culpa insoportable. No podía aceptar que había causado la muerte de su hija, así que su mente creó una realidad alternativa donde la hija aún estaba viva, solo enterrada y esperando ser rescatada. El acto de cavar se convirtió en un mecanismo de afrontamiento, una forma de evitar enfrentar la verdad que no podía soportar. En 1980, la hacienda Los Laureles fue finalmente convertida en un museo, preservando la historia de la región. Entre las exhibiciones estaba una sección dedicada a las vidas de los trabajadores en el siglo XIX. Y allí, en una pequeña placa, estaba la historia de Leonor y Esperanza. La placa leía: Leonor Mendoza, 1831-1875, trabajó en esta hacienda desde 1845. En 1857 dio a luz a una hija, Esperanza, quien iba a ser vendida. En un acto desesperado para salvar a su hija, Leonor intentó esconderla enterrándola temporalmente en una caja con acceso de aire. Planeaba rescatarla después de que pasara la amenaza de venta. Pero una tormenta severa causó el colapso del edificio sobre el sitio de entierro, matando a la bebé. Leonor, consumida por la culpa, pasó los siguientes 18 años cavando en el mismo lugar, creyendo que su hija aún estaba viva y esperando ser rescatada. Murió en 1875, aún cavando. Esta historia sirve como recordatorio del amor maternal llevado a extremos desesperados bajo un sistema que trataba a las personas como propiedad. Los visitantes del museo leen la placa con horror y compasión. Muchos lloran. Algunos dejan flores en el área donde alguna vez estuvo la tumba de Leonor. En 2005, una novelista llamada Elena Ríos escribió un libro basado en la historia, titulado La excavadora. El libro exploraba el dilema imposible que Leonor había enfrentado: cómo salvar a su hija de un destino horrible sin tener poder ni opciones reales. Leonor no era loca, escribía Elena Ríos en el epílogo de su libro. O al menos, no inicialmente. Era una madre desesperada en una situación imposible. Y cuando su intento desesperado de salvar a su hija resultó en la muerte de la niña, su mente no pudo procesar esa realidad. Así que se rompió, se fragmentó y pasó el resto de su vida
viviendo en el momento antes del colapso, el momento cuando aún había esperanza. El libro se convirtió en un bestseller en México, reavivando el interés en la historia. Estudiantes escribieron tesis sobre el caso. Psicólogos lo usaron en cursos sobre trauma y mecanismos de afrontamiento. Activistas lo citaron en argumentos sobre derechos reproductivos y la importancia de dar a las madres opciones y poder sobre sus propios hijos. Hoy, más de 160 años después de la muerte de Esperanza, la historia de Leonor aún resuena. No solo como una historia de tragedia, sino como una historia sobre las decisiones imposibles que las personas sin poder son forzadas a hacer, y como recordatorio de que a veces el amor más profundo puede conducir a las acciones más desesperadas, y que esas acciones, cuando fallan, pueden destruir no solo al amado, sino también a quien amó demasiado intensamente para aceptar la pérdida. Si te gustó esta historia y quieres conocer más casos reales de madres que tomaron decisiones desesperadas bajo sistemas de opresión, de amor maternal llevado a extremos imposibles y de las consecuencias devastadoras cuando esas decisiones fallan, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias documentadas que revelan las realidades ocultas del pasado y nos recuerdan por qué debemos construir un mundo donde ninguna madre tenga que tomar decisiones tan imposibles. La historia de Leonor nos enseña que el amor maternal puede ser tan intenso que conduce a actos desesperados, que la culpa puede destruir una mente tan completamente como cualquier tortura física, y que los sistemas que tratan a las personas como propiedad crean tragedias que resuenan a través de generaciones. Comparte esta historia, recuerda el nombre de Leonor y Esperanza, y honra su memoria luchando por un mundo donde cada madre tenga el poder de proteger a sus hijos sin tener que recurrir a medidas tan desesperadas y trágicas.